Busquemos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 9 al 18. Y dejé mi Biblia, Diana, alcánzame, la Biblia está allá adentro. Gracias. Ok. Estamos todos, libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 9 al 18. Y dice la palabra de Dios: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos, porque convenía a aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios les bendiga a todos, amados. Y si alguien nos está sintonizando por primera vez, mi nombre es Carlos Rodríguez, uno de los pastores de esta congregación. Es un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a la iglesia Morada de Dios. Estamos en época de Navidad. ¿Cuántos no se habían dado cuenta? Bueno, si no se ha dado cuenta, pues ya es momento de saber lo que estamos en la época. Nuestra música navideña, ya sea folclore navideño, etcétera, o canciones navideñas cristianas. En la iglesia le llamamos la época de ¿qué? Adviento. De Adviento. ¿Y por qué? Porque es la llegada de nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Y por qué un Salvador? Porque sin Él, sin un Salvador, estamos ¿qué? Perdidos. Estamos muertos, muy lejos de Dios y en espera de la condenación eterna. Esta es la realidad. Condenados al castigo eterno por nuestros pecados. ¿Pecados? Sí. Y este es un punto clave, hermano. Es un punto clave porque solamente nos alegramos realmente de la llegada de un Salvador al mundo, aquellos que reconocemos que somos pecadores. De otra forma, la Navidad tiene otro sentido que el que realmente es. Aquellos que hemos creído que la paga del pecado es muerte y que la vida eterna es un regalo de Dios, nos alegramos de la venida de un Salvador, de nuestro Salvador Jesús al mundo.
un regalo para todo aquel que cree que Dios amó tanto al mundo que nos envió un Salvador. Un Salvador que tomase nuestro lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Él recibió la muerte que yo merecía. Jesús, mi sustituto, fue crucificado por mis pecados. Le fueron imputados mis pecados y mis desobediencias, que son muchas y siguen siendo. Y la vida perfecta de Jesús, amados, la vida perfecta y sin pecado de Jesús, me fue imputada a mí. Y así fue que Dios me declaró justo, no que yo sea justo, ni que me estoy portando bien ahora y Dios me mira justificado, sino que me es imputada la justicia, la vida perfecta de Jesús. Es decir, me mira perfectamente bueno ante el Dios santo y perfecto. ¿No es eso maravilloso? Eso es maravilloso. No hay forma de explicarlo ni de entenderlo, solamente creerlo. Pero esta no es la enseñanza típica navideña que escuchamos o que normalmente en cada casa tal vez se explica familiarmente. No es común escuchar que Jesús, mi Salvador, tomó el lugar de mi castigo y que por sus obras perfectas yo entro en la presencia de Dios confiadamente, creyendo y sin dudar. Eso es Navidad. Nos regocijamos. Así que juntos adoramos en Adviento. En época de Adviento tú y yo intencionalmente recordamos y vamos a la Biblia para juntos aprender y recordar más sobre los secretos revelados en sus páginas y los enseñamos también a nuestros hijos y amigos. Nos regocijamos, felices de que Jesús, por medio de sí mismo, vino a extendernos una gran salvación. La gloria de esta salvación es toda de Dios, el autor y consumador de nuestra salvación. ¿Cuántos se alegran de que es Navidad? Aleluya. La idea central del día de hoy, o del mensaje de hoy, es que Jesús se dio a sí mismo, proveyéndonos así a nosotros lo que no podíamos dar nosotros. En 2 puntos centraré la atención del mensaje. El primero será lo que tomó al Hijo de Dios y el segundo punto, el efecto en nosotros. Vayamos de lleno al mensaje. Entremos al primer punto, que es lo que le tomó al Hijo de Dios. Desde el principio, el hombre nace y muere. Otra cosa hace antes de morir y es pagar impuestos, si lo ha escuchado por ahí. Nace, paga impuestos y muere. Todo lo demás es extra. Usted lo escoge lo que quiera hacer. Pero esas 3 siempre tiene que hacerlas. La paga del pecado es muerte. Usted nace y nace pecador y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esto introduce los sacrificios de animales que vemos en el Antiguo Testamento. La sangre de un animal perdonaba la culpa, pero el hombre volvía a pecar. No cambiaba al hombre en su ser. Y así continuaban los sacrificios de animales constantemente. Dios no es que intentó salvar al hombre a base de sacrificios de animales. Jesús siempre ha sido nuestro Salvador. ¿Usted lo sabía? Que ya Dios lo tenía planificado desde antes. Recuérdelo y adore a Dios por eso. Solo que antes de venir al mundo, el hombre tenía que entender cuán grave ofensa había cometido y saber que Dios es santo y justo.
Y saber que Dios nos ama y es misericordioso. Y esa combinación de que Dios es santo y justo y que nos ama y es misericordioso es muy difícil de cumplir para salvarnos. Saber que solamente Él puede salvarnos. Solamente Dios puede salvarnos. Para que el hombre pueda volver a habitar en la presencia de Dios, su deuda de muerte tenía que ser satisfecha y sus pecados cubiertos. Entonces Dios nos muestra en el Antiguo Testamento, con el uso de sacrificios de animales, que solamente viviríamos si alguien tomaba nuestro lugar como sustituto, esa muerte. Pero con sangre de animales el hombre sigue pecando, como mencionamos anteriormente, ¿no? Por eso Jesús fue nuestro sustituto perfecto y no los animales. Yo, hermano, dígaselo a usted mismo, yo merecía la muerte, pero Dios aceptó el sacrificio perfecto de Jesús en mi lugar. Así también su vida perfecta me fue imputada a mí. Me cubre su justicia. Dios me mira a través de la vida perfecta de Jesús. Así mis pecados pasados, presentes y los por venir fueron borrados para siempre y recibimos la vida eterna con Dios. Aleluya. Qué hermoso, qué bueno llegó la Navidad. Vamos al verso 9. El verso 9 del pasaje de hoy. Y dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y comienza ese verso con la palabra pero, ¿verdad? Y esta preposición pero puede ser utilizada para introducir un punto de contraste con algo anteriormente mencionado, o también puede ser simplemente utilizada para resaltar algo, un nuevo punto. Y es que para nosotros poder ser salvos, Dios tenía que proveernos lo que no podíamos ofrecerle nosotros de ninguna otra forma. Teníamos que recibirlo de Dios mismo. No simplemente un sacrificio, sino un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto. Fue necesario tomar forma de hombre y así padecer la muerte por todos. Y como si esto fuera poco, lo hizo el Hijo de Dios voluntariamente y por gracia. Voluntariamente y por gracia. Aleluya. Es decir, un regalo que no merecemos. ¿Será esto algo maravilloso? ¿Algo digno de resaltar? ¿Algo digno de recordar? ¿Algo digno de adorar a Dios? Es algo para aprender, recordar y nunca olvidar. Y enseñarlo. Y adorar a Dios por eso constantemente y no solamente en la Navidad. No sea que comencemos a tratar de opacar su toda y única gloria en nuestra salvación. Tenemos que recordarlo siempre. En el libro de Isaías, el profeta Isaías habló sobre esto aproximadamente 740 años antes de Cristo, de una forma tal y como si Él estuviese presente en el sacrificio. Y dice Isaías 53, 3 al 10. Y le iba a pedir a doña Norma que lo recitara, pero no se lo mencioné anteriormente. Quizás lo pueda hacer, pero otro día, ¿está bien? Porque sé que se lo sabe de memoria. Dice,
Isaías 53 del 3 al 10, y paro en el 10, en la primera parte, dice, hablando de Jesús, antes que viniese al mundo, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Aleluya. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Por quién? Por ti y por mí, porque nosotros nada podíamos ofrecer. Imposible que pudiésemos come up with un perfect sacrifice. Aleluya. Verso 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hicieran perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesús, amados, nuestro sacrificio, como titula el mensaje de hoy, tenía que ser perfecto en salvar al hombre y dar toda la gloria al líder de esta salvación. No podía ser hecho de cualquier forma, porque tenía que dar toda la gloria a Dios. Jesús, nuestro sacrificio, también mostrar en ella su carácter y sus atributos. No podía opacar la gloria de Dios en el proceso de salvación. Tenía que toda reflejar el carácter, los atributos de Dios, darle toda la gloria a Él, porque toda la gloria es de Él. Cumplir y resaltar la santidad, la justicia de Dios, ofreciendo Jesús en sacrificio una vida perfecta y sin pecado, cumpliendo toda la ley porque Dios es justo. Leamos los próximos 3 versos del 11 al 13. Dice así: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Amados, el amor paternal es el motivo de nuestra salvación. Dios nos ama como padre a hijos y somos sus hijos.
Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, mas tenga vida eterna. Su misericordia, amados, y fidelidad no nos abandona, sino que nos transforma nos transforma desde nuestro interior, dándonos a conocer al Padre. Siguiendo el ejemplo de Jesús, amamos nuestro Padre adorándole al conocerle. ¿Cuántos recuerdan la clase del martes? Aprendiendo, conocemos, y al conocerle le adoramos, ¿verdad? Jesús vino a darnos a conocer al Padre. Siguiendo el ejemplo de Jesús, obedeciendo a nuestro Padre, aprendemos así a confiar en Él. Porque si no le obedecemos, ¿cómo vamos a confiar en Él? Le pertenecemos, hermanos. Le pertenecemos. Él es fiel. No nos abandona, no nos rechaza. Y mucho tiene, y mucho le damos cada minuto, razón alguna, todas las razones, para que si quisiese nos rechazaba o nos abandonase, como hacemos nosotros. Y mucho tenemos que aprender de su amor. No nos abandona y rechaza, sino que nos santifica. ¡Qué amor tan grande! Cuando encuentra algo que no le agrada en nosotros, que le ofende, en vez de rechazarnos, nos transforma. Nos transforma y nos enseña de una forma maravillosa, como Él solo sabe, a través de pruebas y tribulaciones, a través de encontrarnos en su palabra, nos transforma. Mijo, no es así, es de esta otra forma que me agrada. De todas formas te amo y te he salvado y te miro a través de Jesucristo. No nos abandona y rechaza, sino que nos transforma, nos santifica por amor. Es tanto lo que recibimos por gracia, hermanos. Gloria a Dios. Podemos decir paz a los hombres. Paz a los hombres. Qué bueno, llegó la Navidad. Así pasamos al segundo punto, el efecto en nosotros. Leamos primero los versos del 14 al 16. Y dice así. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Jesús, nuestro sacrificio perfecto, siendo 100% Dios y 100% hombre, nuestro sustituto, pudo así y solamente así librarnos del pecado y de la muerte. Solo así tenemos la libertad de servir a Dios voluntariamente. Solamente con creer, pues somos salvos por fe. Solamente por creer. Abraham creyó y fue así declarado justo solamente por creer. Fue declarado justo antes de obedecer. ¿Puede tragarse eso? Es así. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Somos salvos por fe para la toda y única gloria de Dios. No por nuestras obras.
Nuestras obras son el resultado del sacrificio perfecto de Jesús en nosotros. Como hijos libres del pecado podemos vivir vidas que agradan a Dios por su gloria y para su gloria. Nunca nuestras obras son tenidas como crédito alguno en nuestra salvación y mucho menos como pago retributivo a Dios por habernos salvado. Veamos los versos 17 al 18. Versos 17 y 18 dicen: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, amados, no fue obligado al sacrificio. No fue obligado por el Padre, sino que voluntariamente lo hizo. Lo necesario para proveernos de lo que nosotros no podíamos dar. Un sacrificio perfecto. Un sacrificio perfecto que nos libertó de las garras del diablo, de la muerte y la esclavitud del pecado. También es nuestro sumo sacerdote, sin pecado y eterno. Misericordioso con sus hermanos y poderoso para socorrernos cuando somos tentados y pasamos aflicciones, porque Él las pasó también. Él las conoce. Músicos pueden pasar. Jesús, autor y consumador de nuestra salvación, lo hizo todo por amor y todo para la toda y única gloria de Dios, que no se nos olvide. Y lo sigo repitiendo. Solamente el sacrificio de Jesús, amados, solamente el sacrificio perfecto de Jesús, Jesús nuestro sacrificio, solamente es el que fue hallado propicio, es decir, acepto y suficiente ante Dios, y así poder salvar a sus hijos que amó desde antes de la creación. Gloria a Dios. Conclusión, hermanos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Vemos, hermanos, desde el pesebre a la cruz, la demostración visible del amor de Dios a los creyentes. Solamente tienes que creer. A Jesús, nuestro Salvador, sustituto y sacrificio. Del pesebre a la cruz. Un costosísimo regalo de Dios, disponible gratuitamente con tan solo creer. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación antes del segundo adviento, antes de que Jesucristo regrese por segunda vez. Hoy es día de salvación, salvación gratuita. Romanos 10, 9 al 11 nos dice que si confesares con tu boca que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación.
Dice el verso 11 también, pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Puedes creer en el sacrificio perfecto de Jesús con seguridad, por salvación, e ir a Él cuando pecas, con la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, arrepentido, a ser transformado. Puedes tener la seguridad, no serás avergonzado, no serás rechazado porque Dios es fiel. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Cantemos juntos las palabras del himno Paz. Cuán dulce paz, y adorémosle por la paz que nos da Jesús al recordar que vino al mundo en la Navidad. Aleluya. Solo podemos los amados por Dios. Tus amados, oh Dios. Aquellos que hemos recibido tu amor en salvación, comprender este grande sacrificio. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Celebramos la Navidad, reconociendo cada aspecto de tu sacrificio, que señala a tu grandeza, a tu gloria, a cada uno de tus atributos, a tu santidad, oh Dios, a la hermosura de tu justicia, oh Dios, a tu gran amor que hizo provisión a tus hijos amados, pecadores que somos, de la única forma que podíamos retornar a tu presencia, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por venir a morar en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplar cada vez más tu hermosura, oh Dios. Adorarte, Señor. Que podamos, recordando estas cosas, Señor, también velarnos de no caer en la tentación de buscar crédito propio alguno en nuestras obras que son obediencia para tu gloria, Señor. Oh Dios, gracias por el regalo de la salvación, oh Dios. Gracias, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cerramos este servicio, hermanos, pero nuestro servicio a Dios continúa, hermanos. Hebreos 4:16 nos recuerda, por tanto, acerquémonos con confianza, hermanos, al trono de la ¿qué? De la gracia, para que recibamos misericordia, toda misericordia de Dios, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que recuerden que salimos de este lugar con el privilegio de compartir este regalo con otros, estas noticias, para que otros alcancen a experimentar la paz que tú y yo experimentamos. Con tan solo creer. No hay ni que entender todas estas cosas para ser salvos, solamente creer. Y Dios nos va abriendo el entendimiento. ¿Para qué? Para ver cada vez más su hermosura. Pero llévale las noticias a otro. Y seamos así la iglesia que Dios quiere que seamos, llevando a otros a conocer y a servir a Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dios les bendiga.